¿Alguna vez te has detenido a notar cómo las guerras del siglo XX parecen golpear los centros de las antiguas ciudades tártaro con una precisión casi escalofriante? No se trata solo de que las ciudades fueran bombardeadas, es que el golpe daba justo en el núcleo, el corazón antiguo. Las zonas llenas de edificios de piedra enormes, puertas monumentales, salones sobredimensionados. Una y otra vez, esos lugares recibían un impacto directo, como si tuvieran un blanco pintado de antemano. Mira las fotos de antes. Centros densos, compactos, calles estrechas, plazas antiguas, estaciones históricas, puentes tempranos, muros gruesos de piedra. Luego observa las imágenes de después. El centro simplemente desaparece. No queda ni una calle intacta. Ningún bloque se salva. Barrios enteros borrados, como si la guerra misma fuera un borrador. Y aquí viene la parte que realmente debería hacerte detenerte. Cuando se superponen mapas antiguos de la ciudad sobre mapas de daños de guerra, la peor destrucción suele caer exactamente donde se concentraba la arquitectura más antigua y peculiar. Se repite a través de países, ejércitos, décadas. Mismo patrón. Entonces, ¿qué era realmente? ¿Mala suerte? ¿Estrategia militar estándar? ¿O algo completamente distinto? Algo que no estaba destinado a permanecer una vez que se disipara el humo. Porque después de las bombas llegó la segunda ola. La reconstrucción. Nuevas calles, nuevas cuadrículas, nuevos planos. Y de repente la ciudad no solo parece reparada, parece reescrita. Así que pregúntate esto. Si fuera solo guerra, ¿por qué sigue golpeando los mismos tipos de lugares, produciendo los mismos tipos de resultados? ¿Por qué da la sensación de que se estaba señalando el pasado mismo? Ni siquiera buscaba patrones cuando esto comenzó. Estaba inmerso en la investigación de la arquitectura europea, estaciones de tren del siglo XIX, antiguos edificios cívicos, los típicos agujeros de conejo académicos que consumen silenciosamente fines de semana enteros. Nada extraño, nada sospechoso. Hasta que vi una superposición. Alguien había colocado un mapa de daños de guerra sobre un plano de la ciudad de Dresde, de 1890. Las zonas rojas, marcando destrucción total, coincidían casi perfectamente con el barrio más antiguo de la ciudad. No las fábricas, no los depósitos de ferrocarril en las afueras, sino el núcleo de piedra, el centro monumental, las áreas con puertas enormes y salones cavernosos supuestamente construidos para poblaciones mucho más pequeñas. Luego revisé otra ciudad, Varsovia. Mismo método, mapa antiguo abajo, mapa de daños arriba. Y allí estaba de nuevo. La zona roja devorando el centro histórico como ácido sobre una fotografía. Coincidencia, me dije a mí mismo. Las ciudades concentran edificios importantes en el centro. Las bombas golpean objetivos importantes. Geometría bélica simple, suficientemente razonable. Pero seguí investigando. Colonia. La antigua catedral de pie, mientras todo lo que la rodeaba estaba aplanado formando un anillo casi perfecto. Rotterdam. Todo el núcleo medieval borrado, mientras las instalaciones portuarias sufrían daños relativamente leves. Coventry. La vieja ciudad amurallada reducida a escombros, mientras el cinturón industrial exterior permanecía lo suficientemente funcional como para seguir produciendo. Y aquí fue cuando empezó a molestarme. Estos no eran ataques de precisión realizados con armas modernas. Eran bombardeos masivos, a menudo nocturnos, volando a través de nubes, usando sistemas de navegación que podían fallar por cientos de metros, a veces más. El registro histórico es claro sobre esto. Los bombardeos en los años 40 no eran precisos. Las tripulaciones apuntaban a áreas generales, no a ubicaciones exactas. Entonces, ¿por qué los patrones de destrucción parecen tan exactos? Mira de nuevo las fotos de antes. ¿Qué llama la atención? Centros urbanos abarrotados y ornamentados. Edificios de enormes bloques de piedra. Puertas de 12 a 15 pies de altura. Escaleras lo suficientemente anchas para 3 personas caminando lado a lado.
ventanas para habitaciones con techos de 18 pies. Arquitectura que los historiadores describen cuidadosamente como ceremonial, cívica o símbolo de la grandeza del siglo XIX. Ahora mira las imágenes de después. La misma calle, el mismo ángulo, las mismas coordenadas, y ha desaparecido. No dañada, no quemada y reconstruida. Desaparecida. La tierra raspada, lista para algo nuevo, algo moderno, algo estandarizado. Techos de 2,5 metros, puertas adaptadas a la gente que las usaría ahora. Pude haber desestimado la primera ciudad. La segunda me despertó curiosidad. Para la quinta, estaba tomando notas. Para la 10ª, buscaba activamente explicaciones que no se basaran en la palabra coincidencia. Porque cuando se eliminan las excusas y solo se estudian los mapas de daños, algo se vuelve difícil de ignorar. Los impactos no se dispersan al azar, como deberían los bombardeos inexactos. Se agrupan, se concentran. Siguen encontrando las partes más antiguas, densas y extrañas de los núcleos urbanos con un nivel de consistencia que la época supuestamente no podía lograr. Los historiadores militares ofrecen explicaciones. Los centros ferroviarios estaban cerca de los centros urbanos. Los edificios gubernamentales eran objetivos estratégicos. Era necesario destruir los centros de comunicación. Todo eso es cierto. Y aún así, el patrón permanece. Todo esto está documentado. Pero aún no explica por qué la destrucción a menudo se extendía mucho más allá de esos supuestos objetivos legítimos. No explica por qué desaparecieron distritos residenciales enteros, viejos barrios residenciales, bloques de viviendas de piedra, casas construidas con puertas sobredimensionadas, escaleras sobredimensionadas, todo sobredimensionado. Desaparecieron. Mientras tanto, instalaciones industriales en los bordes de las ciudades a menudo sobrevivieron. Así que detente un segundo y pregúntate esto. Si tu verdadero objetivo fuera incapacitar la capacidad de guerra de una nación, ¿apuntarías a fábricas o a arquitectura? Y sin embargo, una vez que el humo se disipó y los mapas se redibujaron, no fueron las fábricas las que desaparecieron de los planos urbanos. Fueron los barrios antiguos, los barrios de piedra, las partes de las ciudades europeas que no se parecían en nada al siglo XX medio, y menos aún a lo que vino después. Seguía mirando esas superposiciones. Mapa antiguo, mapa de daños, mapa antiguo, mapa de daños, una y otra vez. Y el patrón no se rompía. Cruzaba fronteras, cruzaba años. Cruzaba ejércitos opuestos que supuestamente no compartían nada excepto el deseo de destruirse entre sí. Lo que golpeó estas ciudades afectaba siempre los mismos tipos de lugares. Cada vez, cada maldita vez. Esa frase seguía dando vueltas en mi cabeza cuando finalmente abrí una superposición adecuada, hecha con cuidado, por alguien que sabía lo que hacía. Un mapa histórico georreferenciado, coordenadas alineadas, datos de destrucción superpuestos con precisión. Dresde, 1892. Plano de la ciudad dibujado cuando los barrios antiguos aún existían con plena densidad. Calles estrechas irradiando desde plazas centrales. Edificios de piedra apiñados hombro con hombro. Huellas irregulares moldeadas por siglos de uso, no por cuadrículas modernas limpias. El Altstadt, la ciudad vieja, destacaba claramente. Una masa arquitectónica pesada, distinta de los anillos nuevos que se expandían hacia afuera. Ahora cambia al mapa de daños de febrero de 1945. La zona roja que marca destrucción total no se extiende de manera uniforme. No se parece al desorden que esperarías de bombas lanzadas a través de nubes, humo y fuego antiaéreo. Está allí, se concentra. Encuentra el Altstadt como una mano que busca automáticamente un bolsillo conocido. La explicación estándar aparece casi de inmediato en todas las fuentes. Dresde era un nudo de transporte. Varias líneas de ferrocarril convergían allí. La ciudad vieja albergaba oficinas gubernamentales, centros de comunicación, administración militar. Objetivos legítimos.
Acepté esa explicación por aproximadamente 1 hora. Luego comencé a medir. Los patios ferroviarios estaban mayormente al norte y al oeste del centro histórico. Los principales sitios industriales, fábricas de óptica y de armamento, estaban más lejos. La infraestructura de comunicación tampoco estaba confinada a un solo grupo compacto. Se extendía por toda la ciudad. Pero la tormenta de fuego que devoró Dresde en febrero de 1945 no se comportó como un ataque concentrado sobre unos pocos objetivos. Los bombarderos llegaron en oleadas. Primero explosivos para abrir techos y muros. Luego, incendiarios para encender lo expuesto. Después, más incendiarios para alimentar el creciente incendio. Esto era doctrina estándar de la época. Nada inusual en la técnica. Lo que destacaba era la forma que dejaba atrás. La tormenta de fuego consumió aproximadamente 1.600 acres del centro. El calor quemó tan intensamente que la piedra misma se alteró, calcificó, deformó, se volvió frágil. Se formaron vientos tan poderosos que derribaban a la gente y los arrastraban hacia las llamas. No borró solo edificios, sino calles, cimientos, incluso la evidencia de que algo hubiera estado allí alguna vez. Cuando finalmente se apagaron los incendios, el núcleo medieval de Dresde simplemente había desaparecido. Capas barrocas desaparecidas, palacios renacentistas reducidos a cenizas. Lo que quedó fueron los suburbios, las zonas industriales y algunas estructuras al borde de la destrucción, sobrevivientes a meros metros de diferencia. Y aquí es donde la cosa se vuelve incómoda. El bombardeo de Dresde ha sido analizado durante décadas. Los historiadores debaten sobre números de víctimas, necesidad militar, responsabilidad moral. Pero casi nadie hace la pregunta cartográfica más simple, la que salta a la vista en segundos si realmente miras. ¿Por qué la zona de destrucción se alinea tan estrechamente con los límites de la ciudad antigua? Mira la superposición de nuevo. La zona roja apenas se extiende hacia los desarrollos del siglo XIX. No penetra en el cinturón industrial. Aterriza sobre la arquitectura más antigua con lo que, en un mapa, parece inquietantemente intención. Un bombardeo inexacto debería dejar caos, dispersión, daños desiguales, huecos y superposiciones aleatorias moldeadas por el azar, el viento y la confusión de los ataques nocturnos. Pero eso no es lo que muestran estos mapas. Pero eso no es lo que muestra realmente la superposición de Dresde. Muestra un blanco perfecto. Y ese blanco se encuentra exactamente donde una vez estuvo la arquitectura más antigua, extraña y sobredimensionada. Necesitaba un segundo ejemplo. Otro país, otros combatientes, otros objetivos. Si el patrón se mantenía, la coincidencia se volvía mucho más difícil de defender. Si no, podía cerrar la computadora y volver a la investigación normal. Así que abrí Varsovia. Guerra diferente, ejército diferente, ideología diferente. Y sin embargo, el método funcionó de la misma manera. Un plano de la ciudad de 1880, alineado con una evaluación de daños de 1944. Y allí estaba de nuevo. La zona roja fijándose en el Stare Miasto, la ciudad vieja, con esa misma precisión inquietante. El mismo núcleo de piedra denso, la misma concentración de destrucción. Los alemanes no solo bombardearon Varsovia. Después del levantamiento, la desmontaron deliberadamente, edificio por edificio. Bloque por bloque. Una forma de destrucción más lenta y fría que en Dresde, pero con el mismo resultado final. La ciudad vieja, la ciudad de piedra, la que tenía puertas altas y salones enormes, reducida a cimientos, 2 guerras, 2 ejércitos, 2 métodos, mismo patrón, mismo tipo de objetivo, mismo resultado. Abrí una tercera ciudad, luego una cuarta. Luego dejé de contar y empecé a documentar, porque el patrón no se debilitaba, se intensificaba. Cada superposición añadía peso a algo que no quería ver. Dresde podía explicarse, Varsovia podía racionalizarse.
Pero a la quinta, sexta y séptima ciudad, las explicaciones empezaban a requerir más esfuerzo que el patrón mismo. Rotterdam, mayo de 1940. La Luftwaffe bombardeó el centro de la ciudad durante unos 15 minutos. 15 minutos. Eso fue todo lo que se necesitó para borrar 9 siglos de arquitectura acumulada. El núcleo medieval, la parte que los turistas habrían fotografiado, las casas del canal, iglesias de piedra, salas de gremios con puertas sobredimensionadas, desaparecieron en un cuarto de hora. El puerto, sin embargo, permaneció operativo. Y eso importa. Rotterdam era uno de los puertos más grandes del mundo. Si el objetivo hubiera sido aplastar la resistencia holandesa rápidamente, destruir la infraestructura portuaria lo habría logrado. En cambio, los bombarderos apuntaron al centro de la ciudad, el antiguo centro de la ciudad. La parte que, sobre el papel, tenía poco que ver con la capacidad de envío o la logística militar directa. La explicación oficial es sencilla. El bombardeo buscaba forzar la rendición holandesa. Bombardeo de terror. Romper la moral civil destruyendo espacios civiles. Y tal vez eso sea cierto. Tal vez se destruyeron iglesias medievales y salas de gremios renacentistas simplemente para impresionar e intimidar. Nada más. Tal vez no hay un patrón más profundo aquí. Pero entonces, ¿por qué aparece la misma huella en ciudades bombardeadas por los aliados? Colonia. Fuerzas británicas y estadounidenses la bombardearon una y otra vez. Más de 200 incursiones aéreas. La destrucción se volvió tan completa que las fotos de posguerra muestran la catedral sola en un mar de escombros. La única estructura vertical visible por cuadras en todas direcciones. La catedral sobrevivió. Todo a su alrededor no. ¿Y qué era todo a su alrededor? El Altstadt, la ciudad vieja, cimientos romanos, trazado de calles medieval, edificios que habían permanecido durante siglos, estructuras con proporciones que se sienten extrañas, puertas y salones que parecen escalados para cuerpos más grandes que los que caminaban por ellos en el siglo XX. Desaparecido. Todo. Y en 2 décadas, gran parte fue reemplazada por edificios modernos, proporciones modernas, explicaciones modernas, haciendo que la capa antigua fuera más difícil incluso de imaginar. Seguí buscando una ciudad que rompiera el patrón. Una ciudad europea donde el barrio antiguo sobreviviera mientras las zonas industriales ardían, donde los bombardeos inexactos produjeran la destrucción dispersa y caótica que deberían producir. Todavía la estoy buscando. Coventry. El centro medieval destruido. Las fábricas automotrices dañadas pero reparables. Hamburgo. La tormenta de fuego consumió los barrios históricos densos, mientras los refugios de submarinos, el verdadero objetivo estratégico, seguían siendo un problema tan grande que fue necesario desarrollar armas completamente nuevas porque el bombardeo convencional no podía destruirlos de manera confiable. Würzburg. Aproximadamente el 90% del centro histórico destruido en 17 minutos. Una ciudad sin industria bélica mayor. Una ciudad cuyo valor superficial residía casi completamente en su arquitectura barroca y en la residencia del príncipe obispo. Salones y puertas que no tienen sentido si imaginas las vidas de tamaño normal para las que supuestamente fueron construidos. El patrón no se rompía. Y no se limitaba a Alemania. No estaba restringido a las campañas aliadas. Stalingrado. El antiguo centro, construido antes de la estandarización soviética, aniquilado. Mientras tanto, la fábrica de tractores que producía tanques seguía siendo terreno disputado precisamente porque aún estaba en pie y seguía siendo importante. Kiev. El histórico Khreshchatyk, destruido no por bombardeos aéreos, sino por cargas explosivas después de que comenzara la ocupación alemana. Herramientas diferentes. Mismo resultado. La versión oficial dice que los edificios fueron saboteados por las fuerzas en retirada, pero los testigos describieron explosiones que continuaron durante días, moviéndose metódicamente a través de las estructuras más antiguas, de maneras que se sentían organizadas,
casi deliberadas, mientras que los edificios más nuevos de la era soviética a menudo permanecían en pie. Guerras diferentes, ejércitos diferentes, ideologías diferentes, herramientas diferentes, los mismos tipos de objetivos, los mismos tipos de resultados. Fue entonces cuando empecé a llevar una lista. Ciudades donde el centro antiguo sufrió mucha más destrucción que las zonas industriales o la infraestructura militar. Ciudades donde la arquitectura más extraña desapareció. Las proporciones sobredimensionadas, la construcción masiva de piedra, las características que no encajan cómodamente dentro de la ordenada narrativa de los orígenes recientes, desaparecidas. Mientras tanto, los edificios más nuevos, más simples, tenían más posibilidades de sobrevivir. La lista no se detenía. Cruzaba fronteras y décadas. Incluía enemigos que más tarde se convirtieron en aliados, y aliados que luego se enfrentaron entre sí. Y lo que sugería no podía explicarse por ninguna campaña de bombardeo individual. Lo que se eliminaba no parecía accidental. Y lo que lo reemplazaba seguía un patrón que se sentía menos como una reconstrucción orgánica y más como una reescritura gestionada. Una palabra seguía apareciendo en mis notas. La subrayé una y otra vez. Borrador. No daño. No destrucción. Borrador. Como si el objetivo no fuera solo ganar guerras, sino borrar algo. Eliminarlo del registro histórico mismo. Esa idea no me dejaba en paz mientras empezaba a enfocarme en lo que, exactamente, había sido borrado. No solo edificios, no solo barrios. Un tipo específico de construcción. Un lenguaje arquitectónico específico que aparece a través de países y culturas con una consistencia que resulta extraña. Tengo que describirlo con cuidado, porque una vez que lo notas, es imposible dejar de verlo. Empieza con las puertas. No las grandes entradas ceremoniales hechas para impresionar a los visitantes. Me refiero a las puertas cotidianas, puertas interiores, puertas de pasillos, puertas en oficinas, residencias, corredores traseros donde la grandeza no sirve a un propósito evidente. Estas puertas se elevan de 12 a 15 pies de altura. Las manijas están más cerca de la altura del hombro de un adulto moderno. Sus proporciones parecen incorrectas, como si estuvieran diseñadas para usuarios más grandes que las personas que supuestamente vivieron y trabajaron en estos espacios durante los siglos XVIII y XIX. Luego mira las ventanas. La misma historia. Alféizares situados más altos de lo esperado. Aberturas que se extienden hacia techos de 18, 20, a veces incluso 25 pies de altura en habitaciones descritas en los registros como ordinarias. Cristales y marcos escalados para espacios que visualmente superan la supuesta vida diaria dentro de ellos. Las escaleras siguen la misma lógica. Huellas más profundas de lo que recomiendan los estándares modernos de comodidad. Contrahuellas que cambian sutilmente tu paso. Menos un escalón, más una zancada larga. Barandillas colocadas para manos que alcanzan desde mayor altura. Anchos de escalera suficientes para que 3, a veces 4 personas caminen lado a lado, en edificios supuestamente construidos para poblaciones más pequeñas que las que viven hoy. Luego está la piedra. Aquí es donde se vuelve mucho más difícil de descartar. Bloques de piedra enormes ensamblados con una precisión que los ingenieros modernos pueden replicar, pero no de manera barata, rápida ni sin maquinaria pesada. Cimientos que se hunden más de lo que las estructuras superiores parecen requerir. Muros más gruesos de lo que el control climático o la defensa normalmente justificarían. Un estilo que señala permanencia medida en siglos, no en décadas. Este aspecto ha recibido un nombre en algunos círculos. Lo llaman tártaro. La palabra en sí es controvertida. Aparece en mapas antiguos. Tartaria, Grande Tartari, como etiqueta para vastas regiones de Eurasia. Lo que los cartógrafos quisieron decir con ello todavía se debate. Una entidad política, una región geográfica, una civilización, o simplemente un marcador usado por forasteros que no sabían qué más escribir. No intento resolver ese debate. La etiqueta importa menos que lo que señala.
Porque ya sea que la llames tártaro, imperial, ceremonial o arquitectura cívica antigua, estos edificios comparten rasgos que no se alinean perfectamente con sus historias de origen asignadas. Se ven demasiado avanzados para algunas de las fechas que se les atribuyen. Usan técnicas que los constructores posteriores tuvieron dificultades para reproducir durante expansiones o reparaciones. Y existen en cantidades y disposiciones que se asemejan más a infraestructura que a monumentos aislados. Luego viene el detalle que lo une todo. Estas estructuras se concentran en las zonas exactas que las guerras del siglo XX borraron con una precisión inquietante. Vuelve a las superposiciones. El Altstadt de Dresde, el Stare Miasto de Varsovia, el núcleo medieval de Rotterdam, el barrio de la Catedral de Colonia. Las zonas rojas no solo marcan destrucción, a menudo trazan la eliminación de un tipo específico de arquitectura. Puertas altas, proporciones sobredimensionadas, construcción pesada en piedra que no encaja en la sencilla historia de personas ordinarias, construyendo espacios ordinarios para personas exactamente como nosotros. Eso fue lo que desapareció. Esto es lo que consumieron las tormentas de fuego. Esto es lo que las demoliciones metódicas borraron, y lo que la reconstrucción de posguerra reemplazó silenciosamente con concreto, vidrio, acero y techos estandarizados de 8 pies. La coincidencia solo funciona si la destrucción es aleatoria. Pero lo que seguía viendo no era aleatorio en absoluto. Tenía estructura. El mismo patrón repitiéndose a través de guerras diferentes, ejércitos distintos, objetivos declarados distintos, todos apuntando a edificios que parecían pertenecer a otra época o a otra gente. Arquitectura que plantea preguntas incómodas simplemente por existir. ¿Quién construyó esto? ¿Cuándo? ¿Y por qué las proporciones parecen asumir ocupantes de los que nunca se nos habla? Fue entonces cuando empecé a recopilar imágenes de lo que sobrevivió. Fragmentos en los bordes de las zonas de explosión. Edificios aislados, salvados por unos pocos metros. Sótanos y cimientos expuestos después de que todo lo que había arriba fuera arrasado. Y los sobrevivientes cuentan la misma historia que las ruinas. La escala no encaja con la narrativa. La maestría supera lo que el registro oficial hace parecer razonable. Las proporciones insinúan habitantes que no eran promedio, y quizá tampoco eran raros. Y durante décadas, cruzando fronteras, cruzando ideologías opuestas, alguien se aseguró de que la mayor parte de esa evidencia se quemara. No toda. No podían borrar todo. Pero lo suficiente. Lo suficiente como para que las preguntas fueran más difíciles de plantear. Lo suficiente como para que el patrón fuera fácil de ignorar. Lo suficiente como para que sonarás irracional por notar lo que las fotografías antiguas todavía muestran. Por eso la mayoría de la gente no mira más de cerca. El patrón se esconde a plena vista, porque reconocerlo obliga a hacer preguntas que suenan absurdas, hasta que alineas todo y miras de verdad. Preguntas que van más allá de una guerra, más allá de un país, más allá de una sola anomalía trágica. Preguntas que enlazan enemigos que supuestamente no compartían nada excepto el deseo de ganar. Fue entonces cuando lo entendí. Había estado pensando demasiado estrechamente. Dresde, Varsovia, Rotterdam, Colonia, pertenecen a la Segunda Guerra Mundial, el gran infierno del siglo XX. El conflicto que remodeló Europa y hizo que la destrucción masiva se sintiera justificable como necesidad militar. Es fácil archivar todo bajo la etiqueta de guerra total y seguir adelante, pero el patrón no comenzó en 1939 y no terminó en 1945. Vuelve más atrás. Primera Guerra Mundial. Ypres. La medieval Cloth Hall, uno de los mayores edificios comerciales de la Edad Media, una estructura cuya escala nunca parecía tener sentido solo para el comercio, reducida a escombros por la artillería. La reconstrucción tomó décadas y siguió los planes antiguos, pero el original se había ido. Lo que sus medidas insinuaban, lo que su piedra podía haber revelado, sobrevivió solo en fotografías y dibujos. Leuven.
La biblioteca universitaria se quemó en 1914, deliberadamente incendiada por tropas alemanas. 25.000 libros desaparecieron, junto con el edificio que los contenía. Un edificio con las mismas proporciones sobredimensionadas, el mismo lenguaje pesado de piedra, el mismo vocabulario arquitectónico que más tarde se quemaría a lo largo de Europa. La catedral de Reims, bombardeada repetidamente. La explicación dice que las fuerzas alemanas la apuntaron porque los observadores franceses podrían haber usado las torres. Tal vez. Pero la forma de la historia se repite. Las estructuras más antiguas, extrañas y anómalas atraen el fuego, mientras los objetivos estratégicos obvios permanecen disputados, dañados, reparados, dañados de nuevo. Ahora avanza más allá de 1945, hacia la Guerra Fría y más allá. La reconstrucción de posguerra no solo reparó daños. Rediseñó ciudades desde cero. Llegaron los urbanistas con visiones de un mundo nuevo. Calles anchas para autos. Bloques de vivienda estandarizados. Distritos comerciales construidos en torno a la eficiencia y la geometría limpia. Y los escombros de las ciudades antiguas hicieron eso fácil. No hubo largas batallas por preservación. No hubo debates sobre patrimonio que retrasaran todo. No hubo preguntas incómodas sobre edificios que no coincidían con sus propios papeles. Solo terreno despejado, poblaciones desplazadas y presión para construir rápido. En Varsovia, reconstruyeron la ciudad vieja a partir de fotografías y pinturas. Una réplica. Un facsímil cuidadoso. Pero las piedras originales, los cimientos originales, la evidencia física de quienes construyeron la primera versión, se habían ido. Retiradas como escombros, recicladas en nuevo concreto, enterradas bajo bloques modernos que nunca levantarían las mismas preguntas incómodas que las estructuras antiguas planteaban simplemente con estar allí. En Dresde, la Frauenkirche permaneció durante décadas como un montón de piedra ennegrecida. El gobierno de Alemania Oriental la dejó así, si en pie es siquiera la palabra correcta, como memorial de la guerra. Solo después de la reunificación comenzó la reconstrucción, nuevos materiales, nuevos métodos, una estructura que parece la original, pero que ya no conserva las mismas huellas físicas en su piedra. En Coventry, eligieron un gesto diferente. Una nueva catedral se alzó junto a las ruinas de la antigua. Líneas modernas junto a restos medievales. Una declaración pública sobre seguir adelante, sobre negarse a quedar atrapados por la pérdida. Y ese ritmo sigue repitiéndose. Adelante, adelante, adelante. Nuevos planes, nuevas proporciones, nuevas explicaciones. La evidencia antigua reemplazada por réplicas, memoriales y narrativas ordenadas que nunca requieren que nadie se pregunte por qué ciertos edificios tenían la forma que tenían en primer lugar. Luego noté algo más. Este tipo de limpieza no ocurría solo durante guerras declaradas. Chicago, 1871. El gran incendio. La historia que todos recuerdan involucra una vaca y una linterna. Cualquiera que fuera la causa, el resultado fue real. El centro de la ciudad fue borrado, incluidos edificios que las primeras fotografías muestran con esas mismas proporciones extrañas. Puertas sobredimensionadas, piedra pesada, una escala que parece incorrecta para una joven ciudad estadounidense. San Francisco, 1906. Terremoto e incendio. Destrucción concentrada en los distritos más antiguos. La reconstrucción fue rápida, moderna, práctica, y las anomalías arquitectónicas visibles en imágenes previas al desastre desaparecen casi por completo en la ciudad que las reemplaza. Ahora, el patrón se extiende más allá de las guerras, más allá de los conflictos formales, hacia desastres que simplemente borran el mismo tipo de evidencia en los mismos lugares, una y otra vez. Una guerra puede explicarse como necesidad militar. Un desastre puede descartarse como mala suerte, pero un siglo de destrucción, a lo largo de continentes, con causas distintas y explicaciones oficiales diferentes, eliminando todo el mismo vocabulario arquitectónico,
vaciando el mismo tipo de núcleo antiguo. Eso no parece accidental. Eso parece un patrón esperando a alguien dispuesto a nombrarlo. Aún así, antes de nombrar nada, debo ser honesto sobre lo que realmente respaldan las pruebas. Porque hay explicaciones reales de por qué los centros urbanos ardieron. Explicaciones que no requieren conspiraciones, coordinación ni ideas incómodas sobre civilizaciones olvidadas. El patrón merece ser puesto a prueba frente a las objeciones más fuertes. Empieza con la geografía. Las ciudades del siglo XIX crecieron desde sus centros hacia afuera. Las líneas de ferrocarril convergían en el centro porque allí necesitaban ir personas y mercancías. Los edificios gubernamentales se concentraban en los núcleos históricos porque allí siempre se había ejercido el poder. La infraestructura de comunicaciones, oficinas de telégrafo, centrales telefónicas, oficinas postales, estaba centralizada por las mismas razones que hoy. Cuando los planificadores militares seleccionaban objetivos, elegían los centros urbanos no por la arquitectura, sino por la función. Eso explica gran parte de la destrucción. Se necesitaba deshabilitar los patios de ferrocarril. Los centros de mando debían ser neutralizados. Las redes de comunicación requerían interrupciones. Y todos esos objetivos legítimos ocupaban las mismas zonas donde estaban los edificios más antiguos y extraños. Correlación, no causalidad. La arquitectura antigua se quemó porque casualmente estaba sobre terrenos estratégicamente valiosos. Nada más. Luego hay que sumar los límites de la tecnología. Bombardear en los años 40 no era preciso. Las tripulaciones navegaban por estimación, rayos de radio y señales visuales cuando el clima lo permitía. Los bombarderos apuntaban a áreas generales, no a coordenadas exactas. Una misión exitosa significaba lanzar bombas dentro de un amplio radio del objetivo. Bajo esas condiciones, las bombas se dispersaban. Caían sobre casas, iglesias, escuelas, cualquier cosa alrededor del objetivo previsto. La destrucción de los centros históricos no era un ataque deliberado. Era daño colateral a gran escala. Las tormentas de fuego seguían sus propias reglas. Una vez encendidas, se propagaban según el viento, la densidad y el combustible. No distinguían entre infraestructura militar y mampostería medieval. Quemaban lo que podía arder. Esto explica aún más. Los barrios antiguos eran densos. Edificios pegados unos a otros a lo largo de calles estrechas. Condiciones perfectas para que el fuego saltara de techo en techo, para que incendios aislados se unieran en algo imparable, para que barrios enteros desaparecieran en horas. Geografía, tecnología, física. 3 explicaciones que no requieren coordinación oculta. 3 razones por las que las superposiciones podrían verse así, sin invocar un borrado deliberado de evidencia incómoda. Quería que esas explicaciones fueran suficientes. Quería cerrar las carpetas, cerrar las pestañas y volver a la investigación ordinaria. Aceptar la lógica simple. Las guerras destruyen ciudades, los centros urbanos tienen edificios antiguos, y por lo tanto, los edificios antiguos se destruyen. ¿Limpio? Lógico. Terminado. Pero las explicaciones seguían filtrándose. Si los patios de ferrocarril eran los objetivos reales, ¿por qué tan a menudo se salvaban? Ciudad tras ciudad. Las estaciones sobrevivían mientras los barrios a su alrededor se convertían en cenizas. La estación principal de Dresde permaneció dañada pero utilizable, mientras que la Altstadt desapareció. Si la infraestructura de comunicación era la prioridad, ¿por qué la destrucción se extendió mucho más allá de las oficinas de telégrafo y centrales telefónicas? Los radios de explosión excedían cualquier cosa que pareciera interrupción dirigida. Y si las tormentas de fuego se propagaban solo según la física, ¿por qué tan a menudo se detenían en los límites entre la construcción antigua y el desarrollo más reciente? En las superposiciones, las zonas de quema no se desvanecen gradualmente. Terminan. A menudo justo donde la arquitectura del siglo XVIII da paso a la expansión del XIX. Y si los límites tecnológicos deberían producir resultados desordenados e inexactos,
¿Por qué los patrones de destrucción se ven tan limpios? La dispersión aleatoria debería producir formas aleatorias. Estas formas tienen bordes, tienen límites, tienen definición. Las explicaciones estándar cubren quizá un 60 o 70% de lo que muestran los mapas. Explican por qué los centros urbanos sufrieron. Explican por qué los barrios antiguos se quemaron. No explican la precisión. No explican la consistencia a través de guerras, ejércitos, tecnologías y décadas. No explican por qué el mismo patrón aparece en ciudades sin ningún valor estratégico real. Ciudades universitarias, centros culturales, lugares cuya única importancia militar era estar en medio del camino de ejércitos que podían haberlos rodeado. Las explicaciones son necesarias, pero no suficientes. Describen lo que pasó sin explicar por qué seguía ocurriendo en los mismos tipos de lugares de la misma manera. Algo más operaba junto a la lógica militar, algo que las historias oficiales no abordan realmente. Y lo que más me molestaba era esto. No está oculto. Las anomalías no están encerradas en archivos clasificados ni enterradas por las autoridades. Están en fotografías públicas, mapas de daños publicados, planos de ciudades accesibles. Cualquiera puede verlas, casi nadie lo hace. Toma el ataque a edificios cívicos sin función militar. Ayuntamientos, plazas de mercado, teatros municipales, bibliotecas públicas, estructuras cuyo único valor estratégico era simbólico. Bombardeo de terror, dicen los historiadores. Romper la moral borrando espacios compartidos. Hacer sentir expuesta a la gente destruyendo hitos. Esa explicación funciona hasta que notas cuáles hitos civiles fueron borrados más completamente. No los grandes almacenes del siglo XIX. No los edificios municipales modernos construidos poco antes de las guerras. Son los antiguos, los de piedra. Los edificios con proporciones extrañas, con técnicas de construcción que no deberían haber sido prácticas, con puertas de tamaño para ocupantes mayores que sus usuarios documentados. El centro medieval de Friburgo, destruido en 1944 por bombarderos aliados, que supuestamente lo confundieron con otra ciudad. Un error de navegación. Según los informes oficiales, las bombas cayeron a 25 kilómetros de su objetivo. 25 kilómetros es un error enorme, incluso para los estándares de los años 40. Y sin embargo, la destrucción fue completa. La ciudad antigua ardió. La arquitectura extraña desapareció. La reconstrucción de posguerra produjo un centro moderno con proporciones estándar y sin preguntas persistentes. Würzburg. Una ciudad con casi ninguna industria bélica, un lugar cuyo valor principal era cultural y arquitectónico. Bombardeada en marzo de 1945, semanas antes de la rendición de Alemania, cuando el resultado de la guerra ya no estaba en duda. ¿Por qué gastar recursos escasos destruyendo una ciudad que no representaba una amenaza estratégica en los últimos días del conflicto? La respuesta oficial es simple: disponibilidad del objetivo. Otros objetivos estaban ocultos por el clima. Würzburg era visible. Würzburg ardió. ¿Pero qué ardió? La residencia. El palacio del príncipe obispo, con salones dimensionados como si fueran para gigantes, con puertas que ridiculizan las proporciones atribuidas a sus mecenas del siglo XVIII. La ciudad antigua, el trazado medieval de calles, edificios que precedían a sus fechas de construcción asignadas de formas que sus propios materiales revelan en silencio. Y una vez que ves eso, se vuelve más difícil apartar la mirada. Más del 90% del centro histórico desaparecido en apenas 17 minutos. Vuelvo una y otra vez a detalles como este, no al patrón amplio y evidente que cualquiera puede ver, sino a las decisiones concretas que no tienen sentido, a menos que el propio patrón sea intencional. ¿Por qué bombardear Lübeck en 1942? Un núcleo comercial medieval con casi ninguna industria bélica, un sitio de nivel UNESCO antes de que la UNESCO siquiera existiera. ¿Por qué atacar Bath durante las incursiones Baker? Una ciudad balnearia georgiana con exactamente cero valor militar. ¿A quién servía su destrucción?
si no era para borrar su arquitectura? ¿Por qué demoler sistemáticamente el Mont Saint-Michel, uno de los monasterios más antiguos del cristianismo occidental, cuando los alemanes ni siquiera lo usaban para operaciones militares? Estudios de posguerra confirmaron que el monasterio estaba desocupado cuando las bombas aliadas lo redujeron a escombros. Las explicaciones oficiales se acumulan. Tácticas de terror. Errores de navegación. Disponibilidad del objetivo. Fallos de comunicación entre fuerzas terrestres y el mando aéreo. Cada una aborda un incidente aislado. Ninguna explica el patrón. El ataque recurrente a la arquitectura antigua. La eliminación sistemática del mismo tipo de evidencia. El patrón se parece menos a la guerra y más a una demolición con cobertura militar. Ese descubrimiento me llevó a empezar a recopilar lo que llamé momentos espejo. Casos en los que ciudades de distintos países sufrieron destrucciones tan similares que las fotos podrían intercambiarse y nadie lo notaría. Las imágenes hablan por sí solas. Antes y después, el mismo ritmo en 3 tiempos se repite a través de fronteras y décadas. Gdańsk, Polonia. El centro comercial hanseático con casas de mercaderes, iglesias góticas y calles demasiado estrechas para la artillería. Antes, arquitectura densa de piedra, puertas sobredimensionadas. Daños. 90% del centro histórico aniquilado en 1945. Después, fachadas reconstruidas. Anomalías estructurales borradas. Nuremberg, Alemania. La ciudad amurallada medieval, en gran parte intacta hasta el siglo XX. Cimientos de piedra más antiguos que sus fechas asignadas. Daños. Los bombardeos aliados destruyeron casi por completo el casco antiguo en enero de 1945. Después, una reconstrucción cuidadosa que parece medieval, pero no contiene ninguno de los materiales originales. Minsk, Bielorrusia. Prácticamente no sobrevive nada anterior a la guerra. Antes, proporciones tártaras, arquitectura cívica sobredimensionada. Daños. 80% de los edificios destruidos. Después, la reconstrucción soviética borró por completo el trazado urbano antiguo. El patrón sigue multiplicándose. Un castillo, palacios barrocos, barrios medievales. Más del 90% destruido en una sola incursión, reconstruido con materiales modernos. Hildesheim, la plaza del mercado medieval arrasada en marzo de 1945. Reconstruida como réplicas sin nada original. Inglaterra. El Barbican medieval de Plymouth, destruido durante el Blitz. La reconstrucción moderna borró el plano de calles previo a la guerra. Bristol. El antiguo distrito comercial con edificios de entramado de madera desaparecido en noviembre de 1940. Reemplazado por estructuras modernas. El patrón llega incluso a Japón, Tokio, Osaka, Nagoya, Kobe. Antes, arquitectura de la era Meiji con las mismas proporciones anómalas, cimientos de piedra, puertas sobredimensionadas, construcciones que no encajan con la cronología oficial. Daños. Los bombardeos incendiarios arrasaron los centros históricos. Después, la reconstrucción moderna dejó sin conexión física alguna con lo que había antes. Alineé las fotografías. Antes. Daños. Después. A través de continentes, décadas y causas distintas, la secuencia se repite. Cada vez, el mismo lenguaje arquitectónico desaparece, reemplazado por algo moderno, estandarizado y anodino. Los momentos espejos se apilan uno sobre otro, y el patrón se vuelve imposible de ignorar. Decenas de ciudades, cientos de fotografías, y la misma historia repitiéndose. Centros urbanos densos, ornamentados, anómalos. La destrucción concentrada casi por completo en los barrios más antiguos. Luego, una reconstrucción moderna que borra todo rastro físico de lo que hubo antes. Arquitectos distintos, ejércitos distintos, objetivos declarados distintos. Y aún así, el resultado no cambia. Los mismos blancos, los mismos efectos. El mismo lenguaje arquitectónico eliminado de forma sistemática.
Llega un punto en que llamar a esto coincidencia deja de ser razonable, y empieza a sonar como un insulto a la evidencia. Algo estaba siendo retirado del entorno construido. Algo que aparecía en distintas culturas, en distintos continentes. Algo que alguien, o muchos alguienes, trabajando con prioridades similares, quería que desapareciera. Los momentos espejo no prueban coordinación, no prueban conspiración, pero sí prueban patrón, prueban consistencia, y prueban que cualquier explicación seria tiene que dar cuenta de una repetición a escala global. Eso no se puede despachar con un gesto de la mano. Pero las bombas fueron solo el primer golpe. Lo que vino después, la reconstrucción, la renovación urbana, la modernización, dio el segundo. Y en muchos sentidos, ese segundo impacto fue más completo que el primero. Las bombas dejan escombros, los escombros pueden examinarse, quedan cimientos, sobreviven sótanos, persisten huellas arqueológicas bajo tierra, esperando a alguien lo bastante curioso como para excavar. La reconstrucción se encargó de que nadie lo hiciera jamás. Mira lo que ocurrió justo después de las guerras, en toda Europa, en Japón. En cada escenario bombardeado, la misma secuencia se repite. Primero, vivienda de emergencia, estructuras temporales sobre terreno despejado. Luego, construcción permanente. Pero no sobre los cimientos antiguos, no siguiendo las viejas líneas de las calles, no preservando nada que pudiera generar preguntas incómodas sobre lo que había existido allí antes. Incluso los escombros se volvieron útiles. Piedra medieval triturada y vertida en los cimientos de bloques de apartamentos modernos. Fragmentos de arquitectura tartaria enterrados bajo autopistas y estacionamientos. Evidencia reciclada en los huesos de un mundo nuevo que nunca recordaría al anterior. En Berlín, las Trümmerfrauen retiraron un volumen estimado de 400 millones de metros cúbicos de escombros. ¿A dónde fue todo eso? Al Teufelsberg, una colina artificial construida con las ruinas de la propia ciudad. Un túmulo literal para una arquitectura que nunca encajó del todo en el relato oficial. Después llegaron los urbanistas con planos que no tenían nada que ver con lo que había existido antes. Calles medievales estrechas sustituidas por amplios bulevares, huellas irregulares de edificios borradas por bloques de vivienda estandarizados. Centros cívicos modernos, techos de 2,40 metros, puertas a escala humana, colocados directamente sobre cimientos pensados para alguien más. Y la gente lo aceptó. En realidad, no tenía elección. La crisis de vivienda era brutal. Millones de personas desplazadas. El refugio era urgente. Hacer preguntas sobre preservación parecía obsceno cuando familias enteras vivían en sótanos o en cráteres de bombas. La urgencia era real. El sufrimiento era real. La necesidad de reconstruir rápido era genuina. Pero las soluciones concretas elegidas entre innumerables posibilidades, borraron de forma constante todo vínculo físico con la ciudad anterior a la guerra. Las calles se ensancharon cuando no era necesario. Las alineaciones de los edificios se redibujaron incluso cuando las originales aún eran visibles. Los cimientos se demolieron aunque pudieran haber sostenido nuevas construcciones. Las ciudades antiguas no solo ardieron, fueron deshechas, sistemática, deliberadamente, con la misma coherencia que definió su destrucción. Y los registros siguieron a los edificios hacia el olvido. Archivos municipales quemados, registros de propiedad desaparecidos, documentos de construcción perdidos durante traslados rutinarios a almacenes temporales, planos originales que mostraban quién construyó qué, cuándo y cómo. Simplemente ya no estaban. Lo que emergió fue un entorno construido sin memoria. Ciudades que parecían modernas porque realmente lo eran. Arquitectura que no planteaba preguntas porque llevaba décadas en pie, no siglos. El segundo golpe terminó lo que las bombas habían empezado. No daño, no destrucción, borrado. Una eliminación tan completa que hoy cuestionarla suena paranoico. Y esa es la parte más elegante de todo. Si es que fue una operación. El borrado fue tan exhaustivo que el propio borrador desapareció.
Aún así, tengo que ser honesto con lo que encontré cuando fui en busca de contradicciones. Cualquier patrón que se derrumba bajo escrutinio no merece ser defendido. Y los archivos sí contienen documentos que desafían por completo esta línea de pensamiento. Encontré las listas de objetivos, no especulación, no interpretación, sino los documentos reales de planificación de los mandos de bombardeo aliados. Directivas que detallan qué ciudades arderían y por qué, y no mencionan la arquitectura. No hacen referencia a proporciones anómalas, construcciones extrañas, ni a la eliminación de evidencias incómodas. En absoluto. Exactamente. Las piezas empiezan a encajar en otra lógica, distinta. No de cónclaves secretos, directivas cifradas o borradores en las sombras, sino de oportunidad e incentivo. La guerra, el fuego, el terremoto, los desastres. Son caóticos, destructivos, imprecisos. No necesitan a alguien seleccionando puertas desmesuradas o piedras anómalas. Solo necesitan eliminar la fricción. La fricción de calles antiguas, cimientos incómodos, leyes de patrimonio, orgullo cívico y proporciones que entorpecen a urbanistas, desarrolladores y administradores. Luego entra en juego el mercado, la burocracia y las necesidades prácticas de la reconstrucción. El terreno despejado es valioso. Los antiguos trazados son inconvenientes para el tráfico moderno. Cimientos demasiado profundos, muros demasiado gruesos, proporciones demasiado extrañas para adaptarlas sin gastar demasiado. Los actores que ya se benefician de despejar el terreno, desarrolladores, urbanistas, intereses industriales, gobiernos, actúan rápido. Estandarizan, modernizan, reconstruyen en el estilo de eficiencia y escala que conocen. Lo que parece precisión en la destrucción es en realidad un proceso de 2 pasos. Primero, destrucción caótica que elimina la fricción. Segundo, explotación deliberada que asegura que lo antiguo no regrese. El patrón no lo orquestan solo las bombas. Surge porque los desastres eliminan desproporcionadamente las partes más antiguas, densas y complicadas del tejido urbano, las que coinciden con lo que hemos estado llamando arquitectura tartaria. Y luego, los sistemas humanos intervienen para hacer esos espacios funcionales, rentables y modernos. No hace falta conspiración para explicar la repetición. Solo se necesita destrucción, imprecisa, caótica, indiferente. Incentivo, una clase de actores lista para beneficiarse cuando se eliminan terrenos, edificios o infraestructura. Implementación, burocracia, finanzas y maquinaria de desarrollo que transforman los escombros en algo nuevo. Los mapas superpuestos, las fotografías, los momentos espejo, todos son reales, pero no requieren una mano invisible que planee a lo largo de los siglos. Revelan la dinámica de la oportunidad y la reconstrucción, amplificada por el hecho de que la arquitectura antigua, desmesurada y anómala, es precisamente la que obstaculiza la utilidad y la rentabilidad modernas. Es accidental, en el sentido de que nadie salió con un mapa marcando edificio tartario, destruir primero. Pero es inevitable, en el sentido de que las fuerzas que explotan el terreno despejado siempre convergen en el mismo tipo de fricción urbana. En otras palabras, el patrón no es magia, es incentivo realizado a escala. Y eso, a su manera, es tan elegante y tan implacable como cualquier borrado intencionado. Hay un peligro silencioso aquí, y no es el que la gente suele señalar. El peligro no es que hayas descubierto una civilización perdida y nadie más se atreva a decirlo en voz alta. Es más sutil y más interesante. Una vez que entrenas tu ojo para ver patrones, el patrón empieza a atraer gravedad hacia sí mismo. Quiere convertirse en explicación. Quiere solidificarse en certeza. Y el mundo construido alimenta ese instinto como pocos. Porque está lleno de discontinuidades que se sienten personales cuando las notas. La piedra antigua hace eso a la gente. Déjame ralentizar un poco el encuadre. No para desestimar lo que estás viendo, sino para evitar que corra por delante de lo que la evidencia realmente puede sostener. Primero,
Tienes toda la razón sobre el mecanismo de reinicio. Guerra, fuego, desastres, remodelaciones. Son eventos de selección. No borran de manera uniforme. Eliminan preferentemente densidad, irregularidad y todo lo caro de adaptar. Muros gruesos, vanos no estándar, cimientos profundos, trazados incómodos. Justamente esas cosas que hacen que los edificios antiguos nos parezcan incorrectos son las que los sistemas modernos menos pueden o quieren conservar. Eso por sí solo explica por qué lo que sobrevive a menudo parece anómalo. El sesgo de supervivencia no produce promedios, produce restos extraños. Segundo, las proporciones mienten menos que las historias, pero aún así mienten a veces, solo que no de la manera que esperamos. Un techo de sótano de 4 metros no requiere gigantes. Requiere carga, o ventilación, o mitigación de inundaciones, o control térmico, o acceso público bajo otra regulación, o reutilización capa sobre capa. Los constructores medievales y modernos tempranos sobredimensionaban sistemáticamente por debajo del nivel del suelo, porque la piedra era barata, la mano de obra abundante y las cargas futuras desconocidas. Los constructores modernos subdimensionan porque cada centímetro extra cuesta dinero y cumplimiento de códigos. Lo que nos parece demasiado grande, a menudo es simplemente arquitectura preoptimizativa, construida antes de que alguien acordara que era suficiente. Tercero, y esto importa, el problema de la cronología funciona en ambos sentidos. Cuando el análisis de materiales sugiere que la piedra es anterior a la fundación de un pueblo, eso no significa necesariamente una civilización olvidada. A menudo significa que la fecha de fundación es política, no arqueológica. Las cartas no son los orígenes, son hitos administrativos. Los asentamientos casi siempre preceden al documento que dice iniciarlos, a veces por siglos, a veces por milenios. La burocracia es terrible recordando lo que no sirve para la administración. Así que sí, algo estuvo aquí antes, casi en todas partes, pero antes no significa automáticamente otro de la manera en que tu patrón empieza a sugerir. Aquí es donde creo que reside tu insight más fuerte, y es más agudo sin Tartaria. Lo que se borra no es evidencia de gigantes, es evidencia de formas no industriales de construir ciudades. Ciudades que crecieron de manera incremental, que no se optimizaron para automóviles, zonificación, códigos de incendios, HVAC, instrumentos financieros o cuerpos humanos estandarizados. Ciudades construidas según reglas que ya no usamos, para vidas que ya no organizamos igual. Cuando esas ciudades arden, la reconstrucción inevitablemente se siente ajena a lo que había antes, porque lo es. Y cuando entras en un sótano que se siente extraño, lo que a menudo sientes no es, esto fue construido para alguien más grande, sino, esto fue construido para un mundo con supuestos diferentes. Diferente economía laboral, diferente adaptación climática, diferentes regímenes legales, diferentes relaciones entre espacio público y privado. Esas diferencias se condensan en una sola sensación: inquietud. Los sistemas realmente se benefician de olvidar eso. No porque haya un secreto que esconder, sino porque recordar complica todo. Complica la propiedad, complica la planificación, complica el lucro. Olvidar es más barato, así que sí. Lo que ocurrió no fue un evento, fue un proceso, y sí, todavía opera. No para borrar una civilización perdida, sino para borrar alternativas. Prueba de que las ciudades no tienen que formarse como las nuestras hoy. Prueba de que los estándares son accidentes históricos, no inevitabilidades. Ese es el peligro que plantea la arquitectura antigua. No que pruebe que gigantes caminaron aquí alguna vez, sino que prueba que hemos vivido de manera diferente antes, y que podríamos volver a hacerlo. Y los sistemas que funcionan con eficiencia, previsibilidad y crecimiento no quieren ese recordatorio en absoluto. Algo dejó marcas que el fuego no pudo borrar por completo, que la demolición no pudo terminar del todo, que el tiempo no pudo sepultar completamente.
Y cuando colocas lo que sobrevivió junto a lo que fue destruido, el patrón se vuelve más nítido en lugar de desvanecerse. No lo eliminaron todo, no pudieron. Y lo que queda ya es suficiente para provocar preguntas que alguien claramente esperaba que nunca se hicieran. Suficiente al menos, para que el silencio alrededor de esas preguntas parezca intencional. Pero antes de avanzar más, debo enfrentar la palabra que he estado rodeando todo este tiempo. La palabra que pone tensos a los académicos. La palabra que hace que las personas sean descartadas antes de siquiera terminar de presentar sus evidencias. Tartaria. Aparece en los mapas. Esa parte no es controversial. Cartógrafos europeos desde el siglo XVI hasta el XIX etiquetaron enormes extensiones de Eurasia con ese nombre. Tartaria Magna, Grande Tartari, Independent Tartari, Chinese Tartari. Esos mapas existen. Están en archivos. Cualquiera puede mirarlos. No son falsificaciones. Donde termina la certeza es en lo que esos cartógrafos realmente querían decir. La visión convencional es conocida. Tartaria era una etiqueta geográfica vaga, un cajón desastre para regiones que los europeos no comprendían bien, de manera similar a cómo el Oriente alguna vez agrupaba la mitad del mundo, sin implicar una cultura o estado único. La interpretación alternativa es mucho más cargada. Que Tartaria se refería a una entidad política o cultural real, quizás incluso a una civilización cuya arquitectura coincide con lo que he estado documentando, y cuya desaparición de la historia no fue accidental. No estoy aquí para resolver ese argumento. No tengo la experiencia ni la evidencia para hacerlo honestamente. Lo que puedo decir, sin especulación, es más simple. Los edificios existieron. Sus proporciones pueden medirse. Sus técnicas de construcción pueden examinarse. Las fotografías fueron tomadas mucho antes de la manipulación digital. La destrucción está documentada. Cualquiera sea el nombre que uses, estas estructuras no eran imaginarias. Existieron, fueron mapeadas, fueron fotografiadas y luego, repetidamente, fueron destruidas. La etiqueta importa menos que lo que señala. Llámalo arquitectura tartaria. Llámalo estilo imperial del viejo mundo. Llámalo construcción megalítica premoderna. Llámalo como quieras mientras te permita mirar la evidencia sin cerrarte. Porque el verdadero problema es el cierre. Tartaria se ha convertido en un disparador que detiene el pensamiento. Dices la palabra y la discusión seria se detiene. Muestras los mapas y la gente se desvía. Señalas las fotos y los críticos atacan el tono o la motivación en lugar de abordar lo que realmente es visible. Esa reacción vale la pena examinarla por sí sola. ¿Por qué una palabra en mapas históricos provoca tanta hostilidad inmediata? ¿Por qué el análisis arquitectónico se convierte en pensamiento conspirativo en el momento en que desafía las cronologías oficiales? ¿Por qué la curiosidad sobre puertas sobredimensionadas invita al ridículo en lugar de la investigación? Las preguntas verdaderamente irrelevantes se ignoran. Las preguntas que importan tienden a ser resistidas. Con fuerza. No estoy afirmando que Tartaria fuera un imperio que abarcara el globo y que fue borrado de la historia mediante coordinación secreta. No tengo pruebas de eso. Lo que sí afirmo es mucho más modesto. La arquitectura mostrada en fotografías anteriores a la guerra no coincide claramente con las historias que nos cuentan sobre quién la construyó, cuándo y para quién. La destrucción de esa arquitectura sigue patrones que se extienden a través de guerras, fronteras e ideologías, y el rechazo reflexivo de esas observaciones es real y observable. No necesitas a Tartaria como teoría para aceptar todo eso. Necesitas fotografías, necesitas mapas, necesitas la voluntad de notar lo que está allí. El nombre es solo una puerta. Lo que importa está al otro lado. Y lo que está al otro lado no depende de la terminología. Depende de si estás dispuesto a mirar. No tienes que confiar en mí. La evidencia no está oculta. Los archivos están abiertos. Cualquiera con conexión a Internet y una tarde libre puede comenzar. Escoge un mapa antiguo de una ciudad europea
entre 1850 y 1920. Lo suficientemente temprano para preceder las guerras, lo suficientemente tarde para mostrar detalle. Las bibliotecas universitarias tienen colecciones digitalizadas. Los archivos nacionales ofrecen acceso gratuito. Solo la colección de David Ramsey contiene miles de mapas. Encuentra el núcleo histórico. Traza sus límites. Observa los patrones de las calles. Los trazados medievales irregulares frente a las expansiones en cuadrícula posteriores. Fíjate dónde se densifica. Ese es tu punto de referencia. Luego encuentra mapas de daños de guerra o fotografías aéreas de los años 40. Muchas ciudades los publicaron después de la guerra. Los archivos de reconocimiento aliados están llenos de ellos. Superponlos. ¿Dónde se concentra la destrucción? ¿Se dispersa uniformemente o se aferra al núcleo antiguo? ¿Se difuminan las zonas incendiadas hacia afuera o se detienen abruptamente? A continuación, mira los planes de reconstrucción de la posguerra, aproximadamente de 1945 a 1965. A menudo, estos son más reveladores que los bombardeos en sí. Muestran qué calles se ensancharon, qué cimientos se eliminaron, qué líneas se redibujaron. Muestran intención. Finalmente, observa la ciudad hoy. ¿Qué queda? Sótanos, cimientos, fragmentos extraños incrustados en fachadas modernas. Si puedes, recorre las calles. Fíjate dónde asoma la piedra, dónde se han acortado puertas, dónde se han rellenado ventanas, dónde se corrigieron las proporciones silenciosamente. Esto no es abstracto, es físico. Se puede medir. 4 pasos, tal vez 2 horas para una ciudad. Y una vez que lo hagas, verás el patrón que yo no pude dejar de ver. No necesitas credenciales. No necesitas permiso. No necesitas acceso especial. Solo curiosidad y disposición para comparar lo que fue con lo que queda. Cuando haces ese trabajo tú mismo, dejas de ser solo un espectador. Te conviertes en testigo. Ves por qué las preguntas importan, incluso si nunca llegas a respuestas finales. Porque yo no tengo respuestas finales. No del tipo que cierran debates y dejan que todos se relajen. Lo que tengo es claridad sobre dónde fallan las explicaciones oficiales. Sí, las guerras golpean los centros de las ciudades. Sí, allí se concentraban líneas de ferrocarril, gobiernos y comunicaciones. Sí, la lógica militar explica gran parte del daño. Esa explicación es necesaria. Pero no es suficiente. No explica la precisión. No explica por qué bombardeos imprecisos produjeron resultados tan consistentes. No explica por qué el mismo vocabulario arquitectónico desapareció una y otra vez mientras otros tipos sobrevivieron. Y no explica la reconstrucción, el segundo golpe, la eliminación deliberada de cimientos, planes de calles y memoria. Las guerras destruyen, eso es lo que hacen. Pero la reconstrucción es elección. Cada calle ensanchada fue una elección. Cada cimiento demolido fue una elección. Cada edificio estandarizado colocado sobre ruinas anómalas fue una elección. Tomadas en conjunto, esas decisiones apuntan en una dirección. Alejadas del pasado, lejos de la evidencia, lejos de preguntas que no encajan con la historia que preferimos contarnos. No se requiere conspiración para eso. No hay reuniones secretas. No hay órdenes ocultas. Los sistemas modernos, económicos, políticos, institucionales, se benefician del olvido. Obtienen ganancias con terrenos despejados, construcción estandarizada y poblaciones que no preguntan quién construyó los edificios que fotografiaron sus abuelos. Cuando los incentivos se alinean, la coordinación no es necesaria. El pasado no ha desaparecido. Los sobrevivientes lo prueban. Sótanos, cimientos, fragmentos que escaparon del radio de destrucción, proporciones que no coinciden, puertas dimensionadas para ocupantes que no reconocemos. La evidencia está enterrada, no destruida, superpuesta bajo estacionamientos, bloques de apartamentos y centros cívicos escalados según expectativas modernas.
bajo las calles que caminamos, bajo las historias que aceptamos. Enterrar no es borrar. Olvidar no es eliminar. El pasado espera bajo la superficie, en archivos, en fotografías, en la piedra. Espera que alguien lo observe. Si los antiguos centros urbanos desaparecieron, ya sea por intención o por la lógica aplastante de sistemas que se benefician del olvido, ¿qué más desapareció con ellos? ¿Qué más heredamos sin entender de dónde vino? La evidencia sigue ahí. Las preguntas siguen abiertas. Y una vez que ves el patrón, no te deja ir. No comencé esto buscando conspiraciones o imperios perdidos. Estaba mirando edificios, solo edificios, y contaban una historia que no encaja del todo. Puertas demasiado altas, techos demasiado elevados, trabajo en piedra demasiado avanzado para la era asignada, infraestructura demasiado masiva para las poblaciones que se nos dice la construyeron con herramientas manuales y caballos. Se nos permite maravillarnos con el antiguo Egipto. Se nos anima a cuestionar cómo se construyeron las pirámides. Pero aplica la misma curiosidad a la Europa del siglo XIX y de repente las preguntas son tabú. Ese doble estándar importa. Los misterios antiguos son seguros. Los recientes no lo son. No porque la evidencia difiera, sino por las implicaciones. Los enigmas antiguos no amenazan las narrativas modernas. Los recientes sugieren vacíos, discontinuidades, capítulos olvidados. Y así, las preguntas se ridiculizan. Las fotografías permanecen tranquilamente en los archivos. Las anomalías se suavizan con un lenguaje que suena explicativo, pero no explica nada. No sé quién construyó estas estructuras. No sé por qué se construyeron a esa escala. No sé por qué desaparecen tan consistentemente cuando las guerras proporcionan cobertura. Pero sé que las preguntas merecen algo mejor que el desdén. Los antiguos centros urbanos se incendiaron. La arquitectura extraña desapareció. La reconstrucción borró lo que las bombas no alcanzaron. Y heredamos ciudades sin memoria de lo que existía antes. Pero la memoria no es el único registro. Los mapas permanecen. Las fotografías permanecen. Los fragmentos permanecen. El pasado sigue bajo nuestros pies, esperando. Lo que encuentres cuando comiences a mirar, y lo que decidas hacer con ello. Esa parte depende de ti. ¿Desde dónde estás viendo este video? Cuéntanos tu ciudad o país en los comentarios. Nos encantaría ver quién nos acompaña. Comparte tus impresiones, observaciones o preguntas. Cada comentario es importante. Y no olvides suscribirte para no perderte nuevos videos. Juntos, estamos construyendo una comunidad de exploradores curiosos.